Estimados estudiantes del tercero Jorge Edwards, espero que estén todos súper bien, que se encuentren en casa y que estén respetando esta cuarentena. Yo estoy bien también, respetando la cuarentena en mi casa, acá en Concepción, y esperando igual que ustedes, me imagino, volver luego a clases presenciales, claro. Bueno, vamos a comenzar con el segundo video de esta unidad que tiene como propósito seguir trabajando lo que vimos en la clase anterior, que por si no recuerdan fue la lectura de El Otro de Jorge Luis Borges y también el análisis de esta misma obra pero a través de un cortometraje que pudieron ver a través de un link que yo les dejé en los comentarios del video anterior. Les cuento que para esto vamos a trabajar con el objetivo de aprendizaje número 1 y el número 6. El objetivo de aprendizaje 1 indica que ustedes deberían trabajar la formulación de interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, ¿cierto? Que es lo que hicimos a través de la lectura de El Otro. Y también el objetivo 6, que es producir textos coherentes y cohesionados, ¿ya? Ustedes para la actividad de hoy van a tener que crear una grabación, pero eso se los voy a mencionar más adelante. Entonces, chiquillos, primero que todo me interesaría que quizá habláramos un poco sobre la lectura de El Otro de Jorge Luis Borges. Es una lectura, como ustedes podrán haber apreciado, de un texto bastante extraño, por así decirlo. Quizás toca una temática que no hemos trabajado antes y que, por cierto, es sumamente interesante. Vimos a un Jorge Luis Borges encontrándose consigo mismo, ¿cierto? Pero del pasado. Y también supimos un poco cómo se sentían ambos personajes. Y bueno, ya como hacia el tema del análisis literario nos encontramos con distintos aspectos y momentos que nos entregan información súper relevante para poder realizar este análisis de buena forma, ¿cierto? Si nos vamos al primer párrafo de esta lectura, que dice más o menos así: el hecho ocurrió el mes de febrero de 1969, al norte de Boston, en Cambridge. No lo escribí inmediatamente porque mi primer propósito fue olvidarlo, para no perder la razón. Hasta ahora nos encontramos con algo así como un texto informativo que en realidad lo que busca hacer es contar algo, ¿cierto? Es entregar información. Eh, Nos choca un poco porque nosotros sabemos que esto es un cuento, pero los cuentos no son informativos. Los cuentos no buscan entregar información sobre algo, sino crear una ficción, ¿cierto? Narrativa, desde un comienzo hasta un final. Entonces ya está un poco extraño porque acá respondemos, por ejemplo, a preguntas que se hacen en el género periodístico, como el ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cierto? ¿Dónde? Ocurrió en el mes de febrero, en tal lugar, ¿cierto? ¿Cuándo? En febrero de 1969. Entonces acá ya encontramos como diferente, una situación que es bastante extraña para lo que nosotros sabemos que estamos leyendo. Este es un punto de análisis que obviamente después se va a ir respondiendo a lo largo del texto. Luego dice: ahora, en 1972, pienso que si lo escribo, los otros lo leerán como un cuento. O sea, está jugando con nuestras mentes. Nosotros sabemos que es un cuento. ¿Por qué nos está diciendo que lo vamos a leer como un cuento? Si en realidad lo es. Y con los años lo será tal vez para mí. Sé que fue casi atroz mientras duró, y más aún durante las desveladas noches que lo siguieron. Ello no significa que su relato pueda conmover a un tercero. Entonces acá se pone quizá el parche antes de la herida, por decirlo de alguna forma, diciendo que para él fue un suceso muy, muy relevante en su vida. Sin embargo, para otros, para nosotros, los lectores, los receptores de este texto, no lo sea, ¿ya? Entonces, como sabemos, ya tenemos el primer
desde el comienzo del texto ya podemos extraer información que nos genera quizás dudas, ¿ya? Bueno, sabemos que por la lectura que nos encontramos con un Jorge Luis Borges que se encuentra con sí mismo de años anteriores, ¿cierto? Que de hecho de un joven de 19 años, 18 años, no recuerdo la edad exacta, versus un Jorge Luis Borges casi ya ciego de 70 años. Entonces ellos se encuentran en un lugar y comienzan a conversar, discuten sobre si es que la realidad de este encuentro es un sueño o es la realidad o no. ¿Ya? Después lo comprueban a través de unas monedas, ¿cierto? Con unas fechas que nunca existieron, etc. Pero eso es el contenido del cuento. Ahora la idea es que nosotros hagamos ese análisis. Recuerden que siempre estamos haciendo análisis profundos de las lecturas que estamos haciendo. Esa es la idea de esta unidad, esa es la idea que vamos a trabajar al menos durante todo este tiempo. Entonces la idea es que ustedes siempre miren con ojo crítico. Estoy leyendo un cuento, ¿por qué me encuentro con un texto que responde a preguntas de un género que es totalmente diferente al narrativo? ¿Ya? Y bueno, respondiendo a lo que nosotros habíamos trabajado anteriormente, que eran los recursos lingüísticos, ¿cierto? Sabemos que existen bastantes diferentes. Nosotros nos enfocamos, ¿cierto?, en uno bastante relevante para esta unidad y para este trabajo, que es la intertextualidad, ¿cierto? Nos encontramos con una intertextualidad que, como definimos en la clase anterior, busca que un texto o una obra artística se meta dentro de otra obra artística, ¿cierto? Sea mencionada, sea trabajada, sea analizada dentro de una obra de arte, pero en este caso narrativa, ¿cierto? Entonces, chiquillos, la primera pregunta que yo les hago en este video es: ¿vimos intertextualidad en este texto? ¿Recuerdan que les solicité hacer un cuadro comparativo para la clase anterior? Bueno, la idea es que ustedes hayan sido capaces de identificar efectivamente la intertextualidad dentro de esta lectura. Y no solamente identificar en alguna parte la intertextualidad. Chiquillos, este texto está bañado en intertextualidad. Bañado, pero es desde el comienzo hasta el final. Por ejemplo, bueno, no literalmente desde el comienzo hasta el final, pero nos encontramos ya. Por ejemplo, ellos comienzan a conversar en un momento sobre textos. Mira, acá tenemos a Don Quijote. Bueno, acá se mencionan todos los momentos en los que ellos conversan sobre literatura. Nosotros nos encontramos con intertextualidad. Esa intertextualidad que permite que una obra se sumerja dentro de otra, ¿cierto? Sabemos que Jorge Luis Borges es un escritor y que obviamente su vida gira en torno siempre a la literatura y quizás a otros tipos de artes como la música que se mencionaba anteriormente. Entonces, lo relevante de esto es que ustedes hayan sido capaces de encontrar estas intertextualidades dentro del texto, pues es uno de los elementos, es uno de los elementos que más se repite dentro de esta lectura, ¿ya? También nos podemos encontrar con distintas figuras literarias, figuras retóricas, nosotros ya lo habíamos mencionado anteriormente. Miren, acá tenemos de nuevo Fyodor Dostoyevsky. Se habla de los textos. Anteriormente se habla de Heráclito también, que es un personaje de la filosofía sumamente importante, y se habla, de hecho, habla del río, que es lo que, bueno, es una de los postulados de Heráclito, ¿cierto? Que corre como el agua, qué sé yo. Entonces la idea, chiquillos, es que ustedes hayan sido capaces de encontrar, así como sabemos que este texto está completamente bañado en intertextualidad, hayan sido capaces de encontrar también otros recursos lingüísticos y que con esto ustedes hayan podido escribir y armar su cuadro comparativo. Lo importante de esto, más que la actividad, más que todo lo que
quizá uno siempre les está mencionando, es que ustedes, chicos, sean capaces de entender la relevancia fundamental que tienen estos recursos dentro del género, ¿ya? De la literatura. ¿Por qué? Porque así como nosotros conversábamos el año pasado repetidas veces cuando vimos lírica, que las figuras literarias, por ejemplo, estaban presentes en los poemas para enriquecer, para complejizar, quizás para embellecer lo que nosotros estábamos leyendo y estudiando. Lo mismo pasa acá, ¿ya? Lo mismo pasa en este cuento, que no solamente tenemos intertextualidad, sino figuras literarias, tenemos desórdenes en el tiempo, ¿cierto? Nosotros nos encontramos con un Jorge Luis Borges que está en 1969, ¿cierto? Versus un Borges que está en 1918, ¿ya? Entonces hay una diferencia temporal acá que también hace ruido y también permite complejizar, embellecer y trabajar de una forma más elaborada el texto, ¿ya? Miren, les quiero mostrar que así estudié yo el texto. La idea es que ustedes lo hagan igual, obviamente si no tienen la oportunidad de imprimirlo, lo pueden hacer a través del computador. Yo prefiero imprimirlo porque me duelen los ojos leyendo mucho el computador. Miren, así lo estudio yo. Tenemos la primera plana, ¿cierto? Ustedes pueden ver que tengo notas acá y a los lados, porque es sumamente relevante que ustedes vayan acusando lo que va sucediendo en cada párrafo y en cada momento, ¿ya? Entonces yo después lo releo y tengo claro conocimiento de lo que fue sucediendo, ¿ya? Bueno, también aparte de esto nos encontramos con varias menciones de escritores. Por ejemplo, en un momento Borges menciona, dice, Hugo nos había unido. Ese fue un momento en el que se encontraron en las lecturas, en textos, y no, uno de los Borges había mencionado una línea, como lo mencionan ellos, que fue majestuosa, ¿cierto? De hecho, el otro Borges responde que él jamás hubiese podido ser capaz de escribir algo por el estilo. Pues bueno, Hugo nos había unido. ¿Qué Hugo? Nosotros tenemos que saber, cuando nosotros leemos este tipo de textos, tenemos que entender que siempre van a haber referencias literarias intertextuales, ¿cierto? De otras obras literarias y sobre todo de otros escritores y autores que fueron totalmente relevantes dentro de la historia de la literatura, ¿ya? Dentro de las creaciones majestuosas literarias que se fueron haciendo durante los años. Entonces, claro, Hugo los unió porque Víctor Hugo fue el que creó esa línea y es la oración que ellos tanto mencionan y veneran, ¿ya? Entonces, chiquillos, la idea es que así como yo les fui contando un poquito el análisis que yo hice, ¿ya? Obviamente hay un análisis mayor y profundo. Yo fui, ¿cierto?, tomando apuntes de cada una de las cosas que me fue pareciendo importante. La idea es que ustedes hagan esto mismo y lo hagan en la actividad que vamos a realizar para el día de hoy. ¿Cuál es la actividad que vamos a realizar el día de hoy? Es grabar un video, ¿ya? La idea es que ustedes lo envíen por WhatsApp, al WhatsApp que ustedes tienen, por el cual se pueden comunicar conmigo, que graben un video tipo selfie o si quieren lo colocan en alguna parte y hablan simplemente, en el que ustedes hagan una interpretación del texto. Así como yo les conté mi interpretación, quiero que ustedes hagan lo mismo y sean capaces de poder explicarme tal cual como yo lo hice, lo que ustedes piensan, vieron, sintieron, analizaron, extrajeron del texto que leímos, ¿ya? La idea es que ustedes me envíen este video y para yo poder obviamente luego responderles cómo fue encauzado realmente esta lectura, ¿ya? Entonces, chiquillos, para el día miércoles, o día lunes, para el día miércoles, la idea es que ustedes respondan esta actividad y me la envíen a mi WhatsApp con sus análisis, ¿ya? La idea obviamente sería que ustedes
Eso es lo que deben hacer, deben escribirlos, tomar apuntes y luego explicarme cuál fue el análisis que ustedes lograron realizar de esta lectura. ¿Ya? Esa es la actividad para esta clase. Espero que les guste, espero que les llame la atención y también espero que tengan una excelente semana, que se cuiden mucho y que sigamos trabajando siempre clase a clase para que no después se les vaya juntando el trabajo. ¿Ya? Un beso, cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao.